Hola, soy Pedro Salinas y esto es Raje del Oficio y estamos en una nueva edición de Bitácoras Maleñas. El Sodalicium Christiane Vitae o Sodalicio de Vida Cristiana ha emitido un comunicado el pasado 3 de agosto a propósito de la visita de la misión Scicluna Bertomeu que ha venido al Perú durante una semana para investigar al sodalicio. ¿Qué cosa es lo que ha dicho el sodalicio en su comunicado? Lo siguiente. En relación con la reciente visita de los enviados del Papa Francisco al Perú, queremos informar: 1. El sodalicio agradece al Santo Padre por su preocupación paternal hacia la Iglesia y hacia nuestra comunidad. Expresamos un particular agradecimiento a Monseñor Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu por su presencia y trabajo durante su visita al Perú. Les ofrecemos nuestras oraciones por sus intenciones y labor pastoral. ¿No? Qué lindos. 2. Los miembros del sodalicio que fueron citados a reuniones con los enviados del Santo Padre han asistido y colaborado de manera diligente. Además, hemos entregado información actualizada sobre el proceso de atención y reparación de las víctimas de abuso en el sodalicio. Me gustaría ver qué papeles han entregado y qué dicen, porque sabemos que hay no pocos que han sido excluidos, relegados del proceso de reparación, siendo víctimas, consideradas víctimas en la primera comisión, o que no han pasado por la primera comisión, han pasado por la segunda. Son víctimas y no se les ha considerado como tales. Y otros han recibido unas reparaciones miserables y mezquinas. Pero bueno, esa es otra historia. 3. Asimismo, se nos ha solicitado información adicional sobre algunos asuntos económicos, los cuales estamos comprometidos a proporcionar de manera clara y completa dentro del plazo establecido por los enviados del Santo Padre. No sabemos para cuándo se los han pedido. 4. En este contexto, queremos informar que nuestro hermano José Antonio Dávila, asistente general de temporalidades del sodalicio, ecónomo general, hará entrega de la información solicitada en coordinación con las instituciones relacionadas a la misión del sodalicio en todo el mundo. Incluiremos dictámenes internacionales de auditoría que dichas instituciones vienen atravesando desde hace varios años, además de informes que sustentan con claridad algunos temas de interés de los delegados. Esta información ya se ha venido presentando al cardenal Joseph Tobin, nuestro delegado designado por la Santa Sede para los asuntos económicos, que, eso no lo dice el comunicado, ya sabemos que hasta el día de hoy el señor Tobin no ha encontrado nada, ¿no? 5. Finalmente, reiteramos nuestra total disposición para seguir colaborando con la Santa Sede en un espíritu de humildad y apertura, como lo hemos hecho a lo largo de los años, continuando nuestro compromiso con la justicia, la verdad y la renovación. Esto último me sonó como un poquito impostado y forzado, porque ese compromiso con la justicia, la verdad y la renovación, la verdad es que no se ha sentido mucho, ¿no? Si nos preguntan a Daniel Llovera, a Paolo Ugaz y a mí, lo que hemos sentido ha sido un caterpillar los últimos 5 años, donde nos han hecho la vida a cuadritos. Firme el comunicado José David Correa, el superior general del sodalicio, que también desfiló por la Nunciatura, el local de la Nunciatura, que cuando salió, como este señor nunca da entrevistas y se la han pedido en no pocas oportunidades, no pocos medios de comunicación, porque la transparencia, ya sabemos, no es una característica ni un atributo del sodalicio. Fue gracioso porque
al cura Jaime Bertel, ¿no? Que es el sobalite que no tiene cargo, pero es el más poderoso porque maneja la plata. Lo tenían los medios súper identificados. Cuando salió Correa, un periodista me preguntó, ¿usted quién es? Y dijo, soy el superior general. Ah, ya, ya. Y con la misma se metió un auto y se fue, no respondió nada. Bueno, yo estuve con la misión Cicluna Bertomeu el martes 25 de julio a las 9 de la mañana. Yo estuve ahí bien puntualito en una reunión que duró poco más de 2 horas, con un break incluso. Y, y la reunión me sorprendió por varias razones, ¿no? Uno, por la capacidad de escucha de ambos, los voy a llamar inquisidores porque pertenecen a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que antes era el Santo Oficio y antes la Santa Inquisición. No falto a la verdad al llamarlos inquisidores, ¿no? Me sorprendió el nivel de información y de detalle que manejaba y la diversidad de tópicos que abordaron. No solamente conmigo, después yo me he enterado de otros temas que no trataron conmigo, sobre temas que tenían que ver con la economía, sobre temas que pasaban en Piura, em, sobre asuntos que tenían que ver con la aprobación pontificia de el sodalicio, que no fue muy transparente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni muy correcta, porque se encubrieron cosas que, de haberlas sabido el Vaticano en su momento, jamás le habrían dado la aprobación pontificia. Pero en fin. Y hubo un momento en el que yo tenía aquí a mi lado derecho, con un sofá de por medio, a Monseñor Scicluna, y al frente, en una mesita bastante austera, con una laptop, registrando todo, estaba Jordi Bertomeu, que es un abogado, canonista, que ha estado en el Perú varias veces, y las dos últimas han sido para dar conferencias en la Universidad Católica y en la Ruiz de Montoya, creo. Pero bueno, básicamente, en mi caso particular, la interacción se dio con Monseñor Scicluna, con Bertomeu, muy poco. Él entraba para precisar algunas cosas, para repreguntar réplicas y cosas por el estilo. Y en un momento dado, Monseñor Scicluna, y esto eran los temas eran como desordenados, ¿no? No sé si era parte de la metodología, no sé, pero digamos, igual cada tema que se abordaba se desarrollaba hasta terminarse. Bueno, casi dentro de lo que se podía redondear un tema en una reunión para mí corta de 2 horas y pico, ¿no? Cuando estamos hablando de un tema que ya tiene 13 años de historia, 23 si consideramos las primeras denuncias que hace José Enrique Escardón en la revista Gente en el año 2000. O sea, estamos hablando de una historia bastante larga en la que ha corrido muchísima agua bajo el puente. Y de pronto, de súbito, Monseñor Scicluna me dice, esto ya fue como a la mitad de la reunión, Pedro, pagina 572 del libro, ¿no? De este libro de Sin Noticias de Dios, que lo habían leído. El tochazo. Claro, para mi vanidad, me gustó que lo llamaran la Biblia del caso Sodalicio. Monseñor Scicluna tuvo palabras muy amables y gentiles sobre el estilo del libro, que para ser un tema denso pues, se podía leer con agilidad. Y yo, por supuesto, sentí que mi ego se inflaba en esos momentos. Pero cuando me señala la página 572 se refiere a un capítulo que se titula La carta que nunca se envió. Y les voy a explicar un poquito el contexto. Se trata de un
evento que ocurrió en el año 2018. Mitad monjes, mitad soldados, de investigación periodística que hicimos con Paolo Lugas y lanzamos en octubre del año 2015. Ya habían corrido 3 años, ¿no? Entre el 2015 y el 2018, llegó un momento de ese año. Yo fastidiado, una de las tantas veces que he estado fastidiado con este asunto, de que no pasara nada, decidí comunicarme con el nuncio apostólico, que es el embajador del Papa en el Perú, que en ese entonces era Monseñor Nicola Girasoli. Entonces le manifesté a Monseñor Girasoli mi deseo de reunirme con él para plantearle algunas cosas que me estaban molestando sobre el caso Sodalicio, que yo veía que no avanzaba, ¿no? Y las cosas que se habían hecho, desde mi pequeña opinión, se habían hecho pues mal, sanciones farsescas, la primera comisión que funcionó, no se le hizo caso, el Sodalicio contrató a una segunda y a esa sí le pagó para que evacuara un informe según su conveniencia, en fin. La cuestión es que uno de mis reclamos era, Monseñor Girasoli, nos reunimos en una de las comunidades de los jesuitas, concretamente en la comunidad de la iglesia de Fátima, en la parte de atrás, y le dije a Monseñor Girasoli, dije, Monseñor, ya han pasado 3 años y la Iglesia Católica peruana, ninguna autoridad de la Iglesia Católica peruana ha tenido un gesto de cercanía con víctimas sobrevivientes del sodalicium, con nadie, ¿no? No ha pasado nada acá. O sea, bueno, han pasado cosas que han revictimizado a las víctimas y peor aún, pues, o sea, hay una ausencia de algo ahí, un mínimo de humanidad. Eso no ha habido. Entonces, Monseñor Girasoli, muy expeditivo, habló con el presidente de la conferencia episcopal, ya no era Salvador Piñeiro, que se no hizo absolutamente nada cuando fue presidente de la conferencia episcopal, y habló con el entonces y actual presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Miguel Cabrejos, que actualmente, además de ser presidente de los obispos, es presidente de la conferencia episcopal latinoamericana, el CELAM, ¿no? O sea, tiene un cargazo. Y entonces, para hacerla corta, finalmente se concreta y se pone fecha a la reunión. Y esa reunión se da el 21 de noviembre del 2018 en el local de la Conferencia Episcopal del Perú, en la cuadra 8 de la calle Estados Unidos, en Jesús María. Y ahí se produjo por fin, una reunión entre la directiva de los obispos, del gremio de los obispos y víctimas y sobrevivientes del caso Sodalicio. Monseñor Miguel Cabrejo me había contactado previamente, gracias a la intervención de Monseñor Nicola Girasoli, para que lo ayude a convocarla. Y en ese caso, en ese momento, yo hablé con Óscar Osterling, uno de los exodálites codenunciantes conmigo, con José Enrique Cardó y los hermanos Martín y Vicente López de Romaña, en esta demanda penal que es otra historia, una historia sin fin que sigue ahí en la fiscalía, ¿no? En la que hemos presentado una demanda penal contra Figari y su manchita de encubridores, que todavía no tiene cuándo resolverse, pero esa es otra historia, les digo. Óscar, quien es muy eficiente también en estas cosas, organizó de una manera espléndida la reunión y fue el artífice de esta reunión que fue un éxito en términos de convocatoria. Habían sodálites de diferentes generaciones, épocas y en fin. La cuestión es que puntualmente a las 7 en punto de la noche fuimos llegando exodálites de diferentes épocas, varios no nos conocíamos, habíamos escuchado nombres, ¿no? Pero digo, no nos conocíamos personalmente.
y habían algunos que yo no tenía ni siquiera en el radar o que jamás había visto en mi vida. Y también se enlazaron por Skype. En ese momento el Zoom no estaba de moda, la gente se comunicaba por Skype. Entraron varios exodálites vía Skype desde los Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros países, ¿no? Al final, en total, los que estábamos ahí presencialmente, más los que estaban virtualmente, éramos una veintena de exodálites. Y esta reunión fue en un amplio salón, se pusieron las mesas, se desplazaron las mesas en una forma de U. A un lado, o mejor dicho, al frente nuestro, se sentaron los obispos peruanos y nosotros nos distribuimos también al frente. La laptop en la que iban apareciendo por Skype, no me acuerdo si era una o eran dos computadoras, pero Oscar se encargó de toda esa parte técnica, comenzaron a entrar y a presentarse a través del Skype. Monseñor Cabrejos estaba flanqueado por el cardenal Pedro Barreto y por Monseñor Norberto Strootman, y también estaba el obispo de Chiclayo, Robert Prevost, que, dicho sea de paso, es obispo emérito de Chiclayo y actualmente es prefecto de un dicasterio en el Vaticano. O sea, y probablemente no se descarta que lo hagan cardenal, con lo cual podría ser un papabile en el siguiente cónclave, pero en fin, esa también es otra historia. Como sea, volviendo a la reunión, Monseñor Cabrejos agradeció nuestra presencia y lamentó que el obispado peruano no hubiese tenido esta iniciativa años atrás, ¿no? Con lo cual nosotros dijimos, sí, pues se han demorado un poquito, ¿no? A mi turno, le agradecí por recibirnos y, para ser prácticos, el cardenal Pedro Barreto nos pidió a cada uno que dijera su nombre y nos fuéramos presentando, ¿no? Y aquí sucedió un hito impredecible para mí y a la vez fue uno de los momentos o el momento más impactante de la reunión. A mi derecha habían dos exodálites de otros tiempos, menores que yo, y el primero se presentó: ¿qué tal? Soy fulano y soy víctima sexual de Jeffrey Dahmer. El que le seguía dijo: yo soy mengano y soy víctima sexual de Germán Doig. Luego hubo otro par, uno que se declaró víctima sexual de Virgilio Levalli, el número 3 del sodalicio en los 80s, y una víctima sexual de Luis Fernando Figal. De verdad que ese momento de la presentación fue wow, muy, muy fuerte, muy impactante. Presumo que también lo habrá sido para los obispos, pero para nosotros fue, para los que no sabíamos, fue bastante, reitero, conmovedor. Bueno, y desde el Skype también, digamos, se fueron presentando los que estaban ahí apareciendo, y algo similar y de forma muy sumaria hicieron también los obispos, ¿no? Monseñor Strootman, que es alemán, fue profesor mío en la Santoto, en la Facultad de Filosofía y Teología Santo Toribio de Morovejo. Hizo un par de bromas como para distender el ambiente, que al principio estaba un poquito tenso. Y luego Cabrejos, el presidente de la conferencia episcopal, nos pidió perdón en nombre de la iglesia y enseguida nos exhortó a hablar
¿no? Libremente, porque ellos estaban ahí para escucharnos. Eso fue lo que nos dijo. Y también luego, en algún momento, intervino el cardenal Pedro Barreto, quien tuvo frases muy, muy duras sobre Luis Fernando Figari, y ahí planteó abiertamente que su posición respecto del caso Sodalicio era que se cerrara esa institución. Fue el único que hizo explícito ese punto de vista. Bueno, a nuestro turno, si bien es cierto, no hablaron todos, algunos lo hicieron profusamente, fue una cosa como desordenada. Y es cómo definir ese momento, porque no fue exactamente una catarsis. Fue un momento en el que había gente que tenía ganas de regurgitar un vómito negro, había indignación, había gente que quería plantear cosas muy específicas, había impotencia, poquito de rabia, una mezcla de todo. Eso sí, todos reclamaban justicia, todos reclamaban la disolución del sodalicio, y algunos, como yo dijimos, sería bueno que la conferencia episcopal, ¿no?, propiciara la creación de una comisión de la verdad, idea que por supuesto cayó al tacho de basura. Había un obispo que anotaba todo en un blog, ¿no? Bueno, y hubo otro momento importante en esa larga reunión, que al final no nos quedó claro si fue porque la sugirió alguno de los obispos, o más bien, creo yo, surgió de alguno de nosotros, los exodálites, que estábamos sentados frente a los pastores de la iglesia peruana. Y la idea, que a mí cuando la escuché me sonó cojonuda, era la de escribir una carta a la Limón en conjunto, exodálites y obispos peruanos, dirigida al Papa, planteando 5 puntos específicos. Uno de ellos era la disolución del sodalicio, y eso se planteó ahí explícitamente, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, la idea quedó un poco perfecto, nos dijeron algunos obispos, ¿qué les parece si ustedes se encargan de escribirla? Nosotros después la revisamos, la firmamos encantados, y entonces le encargamos a uno de nosotros, que era un ex cura del sodalicio, que sabía usar el lenguaje pastoral de las encíclicas y qué sé yo, ¿no?, para redactar el comunicado que luego pasó por nuestras manos, pero la verdad que no hubo correcciones de fondo sobre los temas medulares, ¿no? Básicamente eran cosas de sintaxis, gramática, errores ortográficos y punto. En lo esencial, esta persona redactó en mi pequeña opinión, un buen comunicado. Como sea, el día 23 de noviembre del 2018, esta reunión fue, como les decía, el día 21, o sea, 2 días después, la conferencia episcopal emitió un comunicado, una nota de prensa, dando cuenta del encuentro. Y ahí decía: la reunión se desarrolló en un ambiente de respeto y cordialidad, y se acordó seguir reuniéndose a fin de escuchar, discernir y atender sus preocupaciones. O sea, los que participamos ahí en esa reunión. Y también de los que no participaron, que no fueron pocos, ¿no? Lo cierto es que esa fue la primera y la última reunión que se produjo con el episcopado, pero porque sí después hubo otras reuniones concretamente con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, que ese sí, apenas asumió el cargo, se compró el pleito del caso Sodalicio, ¿ah? El único. Bueno, no el único, después voy a decir quiénes más también tuvieron posiciones importantes sobre este tema.
Y ahí nomás, el día 6 de diciembre, la web de noticias Sodálites dio cuenta de que Monseñor Noel Antonio Londoño, el comisario encargado por el Vaticano para investigar el caso sodalicio, cosa que no hizo, ¿no? Anunció que la quinta Asamblea General del Sodalicium se llevaría a cabo del 6 al 26 de enero del 2019 en la ciudad de Aparecida, en Brasil. Y en ella se elegiría al nuevo superior general y a los nuevos miembros del Consejo Superior por un periodo de gobierno de 6 años. Ahí es donde se escoge o se elige a José David Correa, que es el superior general del Sodalicio, que es de nacionalidad colombiana. Y el mensaje vaticano era como muy claro, muy rotundo, ¿no? El sodalicio está a punto de pasar página y no pasó nada. Y ahora sí, vamos a la pregunta que hizo Monseñor Scicluna, la carta que nunca se envió. Bueno, luego de innumerables idas y vueltas, nosotros nos tomamos en serio el tema este de la carta al Papa, porque nos parecía, reitero, una idea increíble, extraordinaria. No sé si en otros países había ocurrido algo así, donde sobrevivientes de una institución católica con los obispos de su país firman un comunicado en conjunto pidiendo acciones claras por parte del Vaticano. Llegamos a cristalizar esta esquela, esta misiva, y la carta al Papa decía textualmente lo siguiente: Su Santidad, los abajo firmantes somos algunos obispos peruanos y un grupo de sobrevivientes del Sodalicium Christiane Vitae, víctimas de abusos psicológicos, físicos, sexuales y violaciones de derechos humanos, quienes quisiéramos que considere los siguientes aspectos en el marco de las próximas decisiones que adopte la Santa Sede sobre esta sociedad de vida apostólica. Primero, el ADN del sodalicio no es el de una organización eclesiástica. Su fundador, Luis Fernando Figari Rodrigo, como se ha podido evidenciar a través de diversos testimonios, ya tenía un comportamiento de depredador sexual antes de fundar dicho movimiento en 1971, el cual nunca se contuvo. Las motivaciones originales de esta organización, teñidas por el ansia de poder y dinero, así como por las pulsiones sexuales del fundador, no permiten distinguir un carisma en la institución, cuyas raíces se fundan en ideologías fascistas y metodologías sectarias antes que en el Evangelio. Así las cosas, todo parecería indicar que el móvil principal habría sido el de crear un organismo de fachada que le permitiera gozar del poder sobre los miembros de la institución con la finalidad de perpetrar actividades totalmente opuestas a las enseñanzas de Cristo. Asimismo, para la obtención de las aprobaciones diocesana y pontificia, se habrían basado fundamentalmente en manejos políticos y lobísticos en lugar de la sustentación de méritos reales del movimiento. Peor todavía, se habría escondido información grave sobre abusos sexuales registrados desde el año 1975, cometidos no solo por Figari, sino por otros miembros relevantes de la jerarquía sodalite como Germán Doig Klinge, vicario general, y Virgilio Levalli Vega, miembro del Consejo Superior. Lo creado por Figari es una organización que está envuelta en una cáscara o fachada de doctrina radical en cuanto conlleva aspectos de fanatismo y sectarismo ajenos al pensamiento cristiano que, sin embargo, contiene elementos de relación al estilo mafia
con estructuras verticales de poder muy marcadas. Segundo punto de la carta que nunca se envió. En esta larga historia de mentiras, los encubridores han salido incólumes. Hasta el día de hoy, ninguno de los intentos realizados por la propia institución ni los llevados a cabo por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica han sustituido a quienes integraron y siguen integrando una cúpula de poder que, desde los últimos años, se impone silenciosamente sobre las autoridades vigentes. Estos miembros que manejan las riendas de la institución desde cómodas posiciones, en muchos casos fuera del Perú, están vinculadas al manejo tradicional de esta organización que entronizó durante 4 décadas una cultura de abuso de poder. En este contexto, las víctimas directas de los abusos institucionales siguen sin tener una respuesta satisfactoria, una palabra de cercanía, un reconocimiento público y privado por el daño causado o un intento auténtico y real de reparación que se base en un juicio independiente e informado, ajeno a la influencia de la institución. Sodálites como el sacerdote Jaime Bertel, el obispo José Antonio Eguren y los laicos consagrados Eduardo Regal, Erwin Schoich, Óscar Tokumura, entre otros, se mantienen en la organización como si nada hubiese ocurrido. Uno de los casos más comprometedores es el que atañe al arzobispo metropolitano de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Ansel, quien ha sido señalado por, y en la carta aparece el nombre de la persona, víctima sexual de Virgilio Levalli Vega, y es acusado de haber conocido casos y no haber hecho absolutamente nada al respecto. Eguren jamás denunció estos gravísimos abusos sexuales ante ninguna autoridad civil ni eclesiástica. Por el contrario, los encubrió. Yo, hasta poco antes de esta carta, yo no sabía nada de los encubrimientos de abusos sexuales o los supuestos encubrimientos de abusos sexuales de José Antonio Eguren. Cuando él me querella por difamación fue por utilizar un símil que le calzaba como un guante, ¿no? El titular de un artículo que decía el Juan Barros peruano. Pero bueno, esa es otra historia también. Tercero, las reparaciones han sido una burla para las víctimas. ¿Qué habría pasado con el sodalicio si la prensa no le hubiese prestado atención a las contundentes denuncias de los exmiembros que se atrevieron a hablar? El secretismo, abuso, soborno y miedo habrían seguido siendo la norma que rige al sodalicio. De hecho, a pesar de todo lo que se conoce y se sigue revelando, hay mentiras que todavía subyacen y se mantienen. Cuarto punto de la carta que nunca se envió. Le rogamos que envíe una comisión investigadora como la que destinó a Chile, conformada por Monseñor Charles Chicluna y el padre Jordi Bertomeu. 2018. Lamentablemente, continúa la carta, los intentos vaticanos por esclarecer y enmendar las cosas no han tenido ni el éxito ni el mismo impacto que se ha logrado en nuestro vecino país. La desconfianza hacia el sodalicio y hacia la Iglesia Católica se mantienen debido a que no se han obtenido cambios radicales y sobre todo los adelantos de opinión del comisario Monseñor Noel Londoño
orientados al rescate de la sociedad de vida apostólica, separando la cizaña del trigo, porque así lo dijo, suscitan la sensación de que los cambios solo serán cosméticos y no de fondo. Las víctimas reclaman con justicia investigaciones a fondo y un replanteamiento del esquema de reparaciones y pastores que escuchen, que acojan, pero sobre todo que actúen y que no confundan al mensajero con el enemigo. No pocos exmiembros del sodalicio han perdido la fe en Dios y en la institución católica debido a su mala experiencia. Pero han recobrado la confianza en usted, Santo Padre, por la forma en que lo han visto actuar a lo largo de este año 2018 contra la pederastia clerical y los abusos de muchos malos religiosos. Quinto y último punto, de la carta que nunca se envió, que nunca llegó a las manos del Papa, no descarte la disolución del sodalicio. Los obispos peruanos, en nuestro acercamiento a las víctimas de esta sociedad de vida apostólica, queremos ofrecerles un hombro donde apoyarse y tenderles una mano en la que puedan confiar. Asimismo, hablarles, no desde el plano de la teología, sino desde el aspecto humano y desde la caridad. En este sentido, la urgencia de saber que en el mes de enero, en Brasil, se realizará una asamblea general que zanjará el destino del sodalicio, nos ha obligado a tener la osadía de dirigirnos a usted de manera conjunta para pedirle acciones decididas, como las que hemos visto en Chile. En las reuniones que hemos tenido en nuestra sede en Lima, se supone que están hablando los obispos, ¿no? Ha quedado claro que las palabras y los gestos deben ser sustituidos por los hechos. Quedamos a la expectativa de que esta carta, escrita en conjunto por algunos obispos peruanos y víctimas del sodalicio de vida cristiana, sea leída con benevolencia, con sinceros sentimientos de aprecio, y ahí venían las firmas de no solamente los obispos que estaban ese día reunidos con nosotros, las firmas de los que estuvimos presentes ahí, sino también asumimos que se sumaban, y de hecho, cuando comenzamos a pasarla en nuestras redes, se sumaron un montón, una buena cantidad, varias decenas de exodalites que firmaron, pero sin ninguna duda. Algunos sí tuvieron cierto recelo de que sus nombres aparecieran ahí y se les identificaran como víctimas sexuales de, o tenían algún temor justificado de que el sodalicium hiciera, pusiera en marcha la máquina de su maquinaria de exterminio, ¿no es cierto? Soltar a sus terminators e iniciar procesos judiciales, amedrentamientos, acosos, y ya sabemos cómo actúan, ¿no? Entonces, hubo, sí, cerca de 10 aproximadamente que tuvieron miedo de poner sus nombres. El resto, sí, lo hicimos sin ningún reparo. Además, la carta, no voy a decir el nombre del ex cura Sodalite, como verán, a mí me parece una carta de puta madre, ¿no? O sea, increíble. Lenguaje pastoral, estaban todos los puntos ahí que habíamos conversado. La estructura, el contenido, todo nos pareció increíble. Y bueno, y cuando se tuvo la versión final, les decía, pasó por nuestras manos, yo simplemente la leí, la firmé, dos cositas tontas que, digamos, me entró a decir la cosa pues, de estilo, pero sí la carta condensaba claramente todo lo que habíamos expresado en este conciliábulo con los obispos peruanos. Y una vez aprobada por los que estábamos presentes ese día, más los que también firmaron, se la entregué al obispo que pusieron de enlace con nosotros entre los exodálites y el episcopado peruano.
Y este obispo me dijo que se la iba a trasladar a los prelados que acudieron a la cita en la calle Estados Unidos, en el local de la Conferencia Episcopal Peruana, para que la rubrique. Luego de leerla, por cierto, y hacerle algunas, no sé, recomendaciones o ediciones o añadidos, o de repente quitarle alguito, no lo sé, o corregirlas, tal como se habían comprometido, porque todos entendimos que era una carta en conjunto y que esa iniciativa nos había parecido genial y que había sido la principal conclusión más importante de esa reunión, de esa cita. Entonces, este obispo me dijo que no me preocupara, que la había leído así rápido, que la veía muy bien, que recogía fielmente los ítems que se habían discutido en la reunión presidida por Monseñor Cabrejos, y que bla, 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 y que bli, bli, bli. Y el 13 de diciembre aparece, ya no me acuerdo si en mi correo o en mi WhatsApp, eso está aquí en Sin Noticias de Dios, me dice: hola Pedro, ayer en la reunión del Consejo Permanente dedicamos un buen tiempo para hablar sobre la situación del sodalicio. Algunos opinan que debemos esperar antes de hacer algo, ¿m? Para dejar que el comisario, el colombiano Londoño, llegue a presentar sus conclusiones. En cuanto a la carta, no tuvimos tiempo como presidencia para tratar el tema expresamente. Sin embargo, la vimos rápidamente el presidente, el primer vicepresidente y un servidor. En los elementos principales, dice acá en su texto, hay acuerdo, pero me dicen que la carta no corresponde a lo que se pidió en la reunión con los ex miembros del Sodalicium cuando nos reunimos en la conferencia episcopal. ¿Qué? O sea, ¿en qué momento dejamos de entendernos los obispos y los ex sodalites? Seguía diciendo el obispo: creemos que sería mejor que ustedes escriban su carta y nosotros haremos otra que acompañe y apoye lo que ustedes dicen. Monseñor Cabrejos pide mayor detalle, pruebas, para poder insistir con la Santa Sede sobre los hechos y la urgencia de actuar. Algunas de estas pruebas en forma de testimonio han sido enviadas a mí, pero no están expresamente en la carta. Tendremos que ver la mejor forma para comunicarla. Saludos. ¿Qué, ¿Qué les parece? A mí me parece una mierda de respuesta, ¿no? Todos quedamos muy ofuscados con esta respuesta cuando se la pasé a mis ex correligionarios, ¿no? Porque era una reculada en toda regla, ¿no? Era una mariconeada, pero wow, o sea, ¿en qué momento se cagaron de miedo los obispos? ¿Qué les pasó? ¿O fue que hicieron demagogia con nosotros para sacar su puto comunicado de prensa? O sea, en síntesis, los obispos se rosquetearon, ¿no? Consultados mis ex correligionarios, reitero, todos habíamos entendido claramente que era una carta en conjunto, no era una carta nuestra, que de esa pues han enviado otras organizaciones que han tenido quejas con la institución, del Opus Dei, Legionarios de Cristo. O sea, esta cosa de obispos y ex integrantes iba a ser histórico, iba a ser épico, iba a ser inédito, pero se acobardaron. Entonces, ¿qué les puedo decir?
esta historia terminó en una decepción más y en una frustración más en esta ya larguísima historia que no tiene cuándo acabar. Era otra vez tener en la boca ese sabor amargo de vernos mecidos por enésima vez y constatar que los pastores peruanos no parecían sentirse a gusto en la labor de acompañar a víctimas, sobrevivientes, esclavos de Figari, gente que en general había sido vulnerada en sus derechos humanos. Y tampoco se les veía a estos pastores muy entusiastas, todo hay que decirlo, en acompañar al Papa Francisco, quien no dejaba de enviar desde ese año 2018 una serie de señales muy claras y muy firmes sobre la temática de los abusos. En fin, el día viernes 21 de diciembre de ese año 2018, cerca de la Navidad, el Papa ofreció una de las declaraciones más frontales que se le habían escuchado sobre el tema sobre el rol de los medios de comunicación, que siempre habían sido demonizados por los papas, incluyéndolo a él. Y en este mensaje del 21 de diciembre ya no responsabilizaba a la prensa, a los medios, de ser sensacionalistas, como en el pasado lo había hecho el polaco Wojtyła o Ratzinger, ¿no? Siempre los medios han tenido la culpa, y el propio Francisco también, pero desde el 2018, a partir de la reunión que él tiene en Santa Marta con las 3 víctimas más célebres del pederasta chileno Fernando Caradima, y en particular con Juan Carlos Cruz, el Papa se convierte. El Papa ve la magnitud del tema de los abusos al interior de la Iglesia a nivel global. Empatiza con una de las víctimas, cosa que no había ocurrido ni con Ratzinger y menos con Wojtyła. Aunque algunos digan que sí, que no, que tal cosa. No, no, no pues. ¿Qué cosa dijo el Papa? Algunos dentro de la Iglesia se alzan contra ciertos agentes de la comunicación acusándolos. En cambio, me gustaría agradecer sinceramente a los trabajadores de los medios que han sido honestos y objetivos y que han tratado de desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas. Incluso si se tratase solo de un caso de abuso, que ya es una monstruosidad por sí mismo, la Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad. Esa es la historia de ese capítulo que a Monseñor Scicluna le llamó la atención. La mariconería de los obispos peruanos en el año 2018, en una carta que debió enviarse y nunca se envió, y en la que se pedía ahí ya la misión Scicluna Bertomeu. ¿Por qué me preguntó Scicluna por esta página? Bueno, y ojo, no fue de la única página de la que hablamos, pero esa sí me llamó la atención, bueno, las otras también, pero esta me llamó la atención porque el tema, si bien es cierto, está relacionado directamente con el caso Sodalicio, ya no tenía que ver con Sodálites en particular, tenía que ver con los obispos peruanos, porque la misión quería
tener muy claro qué hicieron y qué no hicieron los prelados, los pastores, los obispos peruanos frente al caso sodalicio. Ojo que en Chile hicieron renunciar a la totalidad de los obispos y comenzaron a sacar uno por uno, empezando por los obispos de Caradima, que eran 4. Y al primero que sacaron fue al obispo de Osorno, Juan Barros. Y después a Valenzuela y a Tomis, o como se llamen, pero eran 4. Chao, sacaron a otros más, pusieron administradores temporales, algunos se volvieron permanentes, unos cuantos regresaron a sus puestos, pero a lo que voy es que rodaron cabezas, pasaron cosas. Así es que me tinca, estoy especulando, ¿no? Pero me tinca que algo así podría pasar también en el caso peruano. Ya no estamos hablando de lo que puede pasar con el sodalicio, ojo, que un escenario es la supresión, ojalá. Pero también pueden rodar algunas cabecitas de algunos pastorcitos peruanos. Ahora bien, hay que decir que hubo obispos que sí se compraron el pleito. Yo puedo nombrar 3. Carlos Castillo, el actual arzobispo de Lima. Reinaldo Nan, que yo no conocía, pero ni de pelea de perros, después lo he conocido porque hemos participado en una conferencia, yo en condición de participante, digamos, y ahí me acerqué a saludarlo, ¿no? Es el obispo de Carabelí, que ha tenido pronunciamientos muy enérgicos sobre el caso sodalicio. El cardenal Pedro Barreto, que también lo ha hecho en medios públicos, a veces medio desinformados sobre algunas cosas, pero ha actuado, creo, siempre con buena intención y diciendo las cosas claras y fuertes, llamando al pan pan y al vino vino, sin eufemismos. Esos 3, yo creo que se salvan ampliamente porque yo los he visto comprarse el pleito, me consta. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Claramente no. Y pueden buscar ahí, digamos, en archivos periodísticos que hicieron en su momento. Por ejemplo, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal en el año 2015, Salvador Piñeiro, ¿no? Obispo castrense, arzobispo de Ayacucho, amigo de Luis Fernando Figari. Ese no hizo nada, no hizo un carajo. Juan Luis Cipriani, ¿no? Su indolencia frente al tema fue clamorosa, clamorosa. No movió un dedo y tampoco tuvo un gesto de cercanía con las víctimas. Es más, desafió a una de las principales víctimas sexuales de Luis Fernando Figari utilizando su tribuna en RPP. O sea, encima eso, encima miserable, ¿no? Cipriani. Y Miguel Cabrejos, quien es verdad, tuvo la hidalguía y el gesto de, en un momento, convocar a obispos para emitir un comunicado en defensa de Paolo Gas y mía cuando nos agredió con todo el arzobispo de Piura y Tumbes, el sodálite José Antonio Eguren Ansel. Pero fuera de eso, que fue una cosa excepcional, importante sí, excepcional,
pero después de eso, y esta reunión que fue una, y nos viene a mecer, porque eso sí ya, o sea, con una mano borraste lo que hiciste con la otra, pues. Eso fue lo que pasó con Cabrejos. Actuó bien en el tema de Uren, pero como el culo en el caso de la aproximación y acogida a los sobrevivientes y víctimas del Sodalicium que confiaron sus testimonios más personales en esa reunión con la expectativa además de hacer algo en conjunto y hacérselo llegar al Papa. Y la llegada al Papa era a través del nuncio Nicola Girasoli, quien tenía magníficas relaciones con el Papa Francisco. O sea, era una cosa que ya, además la carta la habíamos hecho nosotros, bueno, nosotros, mucho decir, la hizo este ex cura y ya estaba. Pero, ya ven, lamentablemente, en la Iglesia Católica, los pastores a veces dejan de ser pastores, se convierten en políticos, navegan con vela de cojudos para flotar como corchos, ¿no? Y evitan comprarse los pleitos que se deben comprar, como en este caso. Entonces, si me pongo en plan pitonizo, yo creo que un par de cabecitas de obispos peruanos van a rodar. No creo que la cosa sea como en Chile, aunque no sé, pues, porque ahora con el tema de los cementerios y de ahí obispos que han entrado al juego con el Sodalicium, de repente son más de dos, ¿no? Y yo me estoy quedando corto. Pero, yo apuesto, puedo apostar que la primera cabeza que va a rodar es la de el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi Sodalite, para más señas, quien agredió a los mensajeros con supuestas querellas de difamación mal planteadas, inventadas, donde no había ninguna difamación y por el contrario lo que había era sangre en el ojo, venganza contra los periodistas que denunciaron a su institución por entronizar una cultura de abuso de la cual él formó parte y fue partícipe de la cultura de abuso. Que no venga a hacerse el tonto que se ha enterado por la prensa recién en el 2015. ¿Ah? Y eso es lo que nos quiere hacer creer. Bueno, es mi profecía. Un vaticinio en plan Cassandra, ¿no? De repente no pasa, ¿no? Porque estoy especulando. De repente no pasa. Pero podría pasar. Hasta la próxima semana, hasta la siguiente Bitácora Maleña. ¡Chao!